Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal Todo L. Y en el vídeo de hoy les planteo la siguiente cuestión. ¿Qué es un pícaro? Para conocer el significado de esta palabra hemos acudido a la RAE, como podéis observar aquí. Se define la palabra pícaro, hay 5 significados y vamos a explicar cada uno de ellos. En el primero nos dice listo o espabilado y ahí debajo aparecen sus respectivos sinónimos: espabilado, astuto, sagaz, pillo, cuquero. Otra definición es tramposo y desvergonzado, cuyos sinónimos son bribón, granuja, tunante, descarado, engañador, pillo, etcétera. En la tercera definición tenemos que implica cierta intención picante. Por ejemplo, una comedia pícara, donde los personajes tratan de aprovecharse de los demás para intentar conseguir un propósito. ¿De acuerdo? La definición 4 es dañoso y malicioso en su línea. Y ya por último, la definición 5, que es la que nos interesa como estudiantes de español y más vinculado dentro de un plano cultural y literario, nos dice personaje de baja condición, astuto, ingenioso. Yo aquí incluiría la palabra perspicaz y de malvivir, protagonista de un género literario surgido en España en el siglo XVI. Pues bien, un pícaro es aquel que intenta siempre buscar su beneficio a costa de los demás. Por ejemplo, emplea las malas artes, como se suele decir en el ámbito literario, como los robos, las provocaciones, los insultos. O sea, el pícaro va más allá con tal de conseguir unos beneficios. Pues eso es el pícaro, básicamente. Y yo destacaría sobre todo dos obras importantes dentro de la literatura picaresca española, como son El Lazarillo de Tormes, cuyo autor es anónimo, o sea, se desconoce el autor, y también destacaría el Guzmán de Alfarache, cuyo autor es Mateo Alemán. Son dos obras donde aparece esa figura del pícaro ambientada dentro de un contexto social, ¿de acuerdo? Y bien, espero que hayáis entendido el término. Cualquier sugerencia, buscamos sinónimos, información adicional respecto al tema, lo podéis dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Acordaos, si os gusta este contenido, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!